invito a que por favor pueda usted saludar a la persona que... Hola, amén. Gracias, hermanita. ¿Puede usted saludar a la persona que tenga cerca? Muchas gracias. Perfecto. Amén. Aleluya. Tomemos nuestros asientos. Y hoy la palabra del Señor tiene el siguiente título: la alabanza de su gracia. Es esa gracia de la cual estábamos hablando, la gracia que sentimos todos los días. ¿Sabe usted que gracia significa favor inmerecido? Un regalo inmerecido. Eso es gracia, es una dádiva divina, es un don perfecto de Dios. Es algo que nos dio y que nosotros no merecemos. Pues ahora debemos hablar de esa gracia, debemos exaltar esa gracia, debemos alabar esa gracia. Y para alabar esa gracia, ese favor de Dios, necesitamos comprenderla, valorarla, ¿sí? Valorar el tamaño de esa gracia infinita, de tal manera que no la menospreciemos nunca, no nos autocondenemos cuando Dios es el que nos justifica si nos arrepentimos. Amén. Así que es necesario hablar de esa gracia y alabar esa gracia maravillosa que Dios tiene para con nuestras vidas. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale conmigo: Señor, gracias por tu palabra que has preparado para nosotros este día. En el nombre de Jesús llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Glorifícate en este día, Señor, y que podamos leer tu palabra, compartir tu palabra y entenderla, para darnos cuenta de lo grande, magnífica y maravillosa que es tu gracia, que es ese regalo de la salvación, Señor, y no menospreciarlo, no quitarle el valor que le corresponde. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Leemos la primera diapositiva, que está en Efesios capítulo 2. La epístola de Efesios, de Pablo a la iglesia de los Efesios, se caracteriza por revelar verdades impresionantes o verdades maravillosas sobre la iglesia de Dios. Podría denominarse la epístola de la iglesia gloriosa, que nos habla de verdades maravillosas de la iglesia de Cristo. Pues ahora vamos a hablar de una de esas verdades, y es la gracia del Señor. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice así: juntamente con Él, o sea con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Qué cosa maravillosa que hizo el Señor, que nos haya resucitado de los muertos. Estamos hablando de volver a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas pasaron, quedaron sepultadas, y ahora somos nueva creación. Nos resucitó, y de la misma forma, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio dignidad, nos dio un sitio de autoridad. Amén. Un sitio en el cual nosotros podemos declarar las verdades de Dios sobre esta tierra, y la gloria de Dios desciende, y vemos a los muertos resucitar, a los enfermos sanar, vemos a los presos ser liberados por la gracia de Dios, por la gloria de Dios. Ahora mire el versículo 7 lo que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dios quiere mostrar en los siglos venideros, y en este siglo sobre todo que estamos viviendo, que es el postrer siglo, creemos, antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más si estamos viviendo el tiempo postrero antes de la venida del Señor? En este siglo, en este año, en este lugar y en todo lugar tiene que mostrarse, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. Tenemos que mostrar, tenemos que hablar de su gracia. El mundo tiene que conocer
que no puede rechazar, que no debería, sería una locura, sería algo desquiciado rechazar la gracia de Dios. La salvación es por gracia, es un regalo, es algo gratuito. ¿Por qué yo dar la espalda a ese regalo? Si alguien quiere darme un regalo terrenal muy valuable, no sé, una casa, las llaves de una casa, ¿por qué rechazarla? Una casa hermosa, una mansión. Si alguien quiere regalarte eso, dice, no, yo no la merezco. Obviamente que no la mereces, pero es un regalo, por eso se llama regalo. El regalo es algo que se recibe simplemente como regalo. ¿Sí? ¿Cómo rechazar algo así? Por eso debemos hablar mucho de esa gracia. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren, aquí hay dos cosas. Primero, somos salvos por gracia, pero la gracia se recibe por fe, ¿no es cierto? Si yo no tengo fe, yo no puedo recibir ese regalo. Yo no puedo extender mis manos si no creo que hay un regalo. Si yo creo que hay un regalo, extiendo mis manos para recibir ese regalo porque lo creo. Amén. Pero aún, escúcheme esta parte, aún el creer no es de nosotros. Es un don de Dios, dice aquí la palabra. Es un regalo también el creer. O sea que Dios no solamente te da el regalo, sino que también te da la fe suficiente para que tú puedas extender tu mano y recibir ese regalo. Dios nos dio todo, nos lo dio todo. ¿Cuál es nuestra parte? Simplemente aplicar esa fe. Si nosotros no queremos aplicarla, si nuestra voluntad humana no queremos aplicar esa fe, no vamos a recibir ese regalo. Y hay muchas personas que se niegan a recibir el regalo de la salvación, alegando muchas cosas, alegando que primero tienen que limpiar sus vidas para poder venir a Dios, lo cual es algo completamente diferente. Es como si dijera, primero me limpio y luego me voy a dar un baño. O sea, el baño, la ducha es justamente para limpiarme, ¿no ve? No es que me voy a limpiar antes y luego entro a la ducha cuando ya estoy limpio, no es así. Justamente venimos a Dios porque no podemos hacerlo solos. El hombre no puede justificarse, no puede hacerlo solo. Dios te da la fe suficiente, así chiquitita, para que tú puedas creer en Jesús, y luego esa fe chiquitita, como la semilla de mostaza, comienza a crecer y a crecer y a madurar y a tener una vida gloriosa, una vida plena en Cristo Jesús. Pues estamos hablando ahora de esa gracia, de la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano, dice el versículo 5, adoptarnos como miembros de su familia. En la versión Reina Valera 60 dice: Dios nos predestinó a ser hechos hijos suyos, adoptados por Cristo Jesús. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Nuestra alabanza a Dios se incrementa por esa gracia, específicamente enfocándonos en ese regalo. Señor, te alabo por esa gracia. Dios, te alabo por ese regalo maravilloso que tú hiciste. Pero para que yo pueda alabar algo, tengo que conocerlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escudriñar pasajes relacionados con la gracia salvadora de Dios para que podamos valorarla. Esa es la idea del mensaje de hoy: valorar la salvación gratuita, por supuesto, de parte de nuestro Dios. Mire que el siguiente versículo, en primera de Juan capítulo 3 versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El ser llamados hijos de Dios es solo una obra del infinito amor de Dios.
Si usted es llamado hijo de Dios, si usted sabe en su conciencia, porque solo por la conciencia yo puedo saber que soy hijo de Dios. Alguien dirá, pero realmente yo no sé si soy hijo o no soy hijo de Dios. Entonces usted necesita venir a los pies de Cristo, pedirle perdón, y entonces el Espíritu Santo va a poner convicción en su conciencia de que usted ya es perdonado y por tanto es hijo de Dios. Y los que somos perdonados, hermanos, los que somos justificados por Dios gratuitamente, tenemos que dar gracias a Dios por ese amor, porque el ser llamados hijos de Dios no es algo común, no es algo que lo tiene cualquiera. En el mundo dicen todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice solamente los que le recibieron a Jesús en su corazón, los que creyeron en el nombre de Jesús, se les da el privilegio, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No cualquiera es llamado hijo de Dios. Los demás, ¿qué son entonces? Son creación de Dios, son criaturas de Dios. Pero hijo, hija, es aquella que ha recibido en su corazón el perdón de Dios, la dádiva gratuita de la salvación. Entonces debemos alabarle por ese grande amor que Dios nos tiene. Amén. ¿Puede dar un aplauso por eso? Definitivamente que sí. Y solo Dios conoce a los suyos. Yo no puedo decir, oye, tú eres, o yo soy, o él es. Dios conoce a los suyos y cada cual en su conciencia, el Espíritu Santo revela, soy hijo de Dios. Mire, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El fundamento de Dios tiene un sello y el sello dice así: conoce el Señor a los que son suyos. Por eso es que la iglesia de Dios no es una edificación material. La iglesia de Dios está constituida por todos los creyentes dentro del planeta Tierra, dentro del globo terráqueo, que han entregado sus vidas a Cristo Jesús. Y Dios los conoce. Yo no puedo decir Él es o Él no es. Es Dios quien conoce a los suyos. Mire, por un lado, y después del punto y coma dice, y la segunda parte del fundamento es y. O sea, no viene la una sin la otra. El y es implícito. Ambas son necesarias. ¿Conoce Dios a los que son suyos? Yo no lo conozco, solamente Dios conoce. Pero también hay una parte que es visible. ¿Y cuál es la parte visible? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo no puedo decir para mí mismo yo soy hijo de Dios si ando en iniquidad. Y la iniquidad es la práctica continua del pecado. La iniquidad es como practicar y perfeccionar algo. Es como ser profesional en algo. Eso es la iniquidad. Es como cuando un pintor, ¿no es cierto? No sé, un Picasso, no sé, cualquier otro pintor, y uno ve sus obras y dice, wow, qué excelente, ese es un profesional de la pintura o de cualquier otra disciplina, ¿no? Te asombras porque lo hace constantemente y lo perfecciona. Pues así es aquel que hace iniquidad, el que constantemente peca y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y no vuelve para atrás. Eso es diferente a la declaración que hace Dios también en Primera de Juan, cuando dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual no hizo transgresión y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, si hemos pecado, dice la palabra que el Espíritu Santo causa en nosotros el redarguir para saber que hemos pecado y venimos a Cristo y le pedimos perdón. Y si pedimos perdón por algo, procuramos no volver a hacerlo, procuramos cambiar, procuramos mejorar y en efecto lo hacemos. Como cuando un niño va creciendo y se cae, pero después ya no se cae constantemente. Alguna vez sí, pero no constantemente. No es la forma de vivir caerse todo el tiempo, o sea, sería una enfermedad, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, esas son las dos cosas de los que son hijos de Dios. Uno, solamente Dios conoce a los suyos, pero segundo, apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios nos ha llamado a la santidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que esto también es para que nosotros digamos: sí, Señor, yo necesito hoy que me perdones y quiero hacer un compromiso de santidad contigo, de mejorar mi camino y mi obra todos los días de mi vida. Cada día que abro los ojos y tengo una oportunidad para vivir, es una oportunidad para mejorar mi comportamiento. Amén. Comenzando con mi familia, comenzando en el lugar donde estoy, y luego servirle al Señor en su obra y donde el Señor nos haya llamado. Seguimos. ¿Cuál fue el punto de partida? Vamos a ir un poquito rápido porque es como hacerles recuerdo de todo lo que hizo el Señor. ¿Cuál fue el punto de partida? Leemos en la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Siguiente, ahí está. En Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerde cómo estaba usted antes de conocer al Señor, cómo era su carácter, cómo era su familia, cómo era su vida. Yo conozco a una hermana muy amada, como una mamá espiritual para nosotros en la familia. Es la tía Pensi, es una tía que vive en Santa Cruz. Ella nos trajo al camino del Señor. Desde que yo la conocí, pues es la mujer más ejemplar para nosotros. Pero mi esposa me dice: tú no la conociste antes de que conozca al Señor. Era grave mi tía, dice. ¿Se da cuenta? Sí, yo no puedo creer, es otra persona, definitivamente. Y piense cómo era usted, cómo pensaba antes de conocer al Señor. Definitivamente el que conoce a Cristo no puede ser la misma persona. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y eso es lo que éramos nosotros antes de conocer. Pero el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Dios acercó su reino a nosotros. Estábamos lejos y hemos sido hechos cercanos. Ese fue el punto de partida. Siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos ahí bajo tierra espiritualmente, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, porque muerte significa separación. Estábamos separados de Dios, pensábamos que Dios estaba en algún lugar del universo, los que creíamos en Dios, haciendo las cosas grandes, pero no se ocupaba de nosotros. Cuando nos encontramos con la cruz, definitivamente supimos que Dios nos amaba y que Dios se ocupaba de nosotros y que le preocupábamos a Él, y por eso mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y dice que en nuestros delitos y pecados estábamos. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Un hijo de ira es un hijo que le espera condenación. Es diferente a lo que somos ahora, hijos de Dios, porque al hijo de Dios le espera salvación y vida eterna, que es diferente a un hijo de ira. Apláudale al Señor. Muy bien, ese fue el punto de partida. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la persona y de la obra de Jesucristo. No hay otra cosa que podamos hablar si hablamos de salvación. Tenemos que enfocarnos ¿en quién? En Jesucristo. Y si hablamos de Jesucristo, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de su persona y vamos a hablar de su obra. Amén. Comenzando por su persona, la persona de Jesucristo. Primero, siguiente, el Cristo profetizado. Desde el primer libro de la Biblia, desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le está hablando a la serpiente, dándole su castigo, el castigo a la serpiente por haber hecho pecar al género humano, por haber inducido al hombre, a la mujer al pecado. Hubo un castigo para la serpiente, para Satanás, y Dios le dijo así: y habrá siempre enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Él dice, el descendiente de la mujer
te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Esa es la primera profecía bíblica acerca del Mesías, del Cristo que tendría que venir a poner fin al reino de la muerte. Cuando Satanás hizo pecar al género humano, la muerte entró en el género humano, en toda la humanidad, y la muerte reinó. Al principio, si comían del árbol de la vida, iban a vivir para siempre, pero después de que Adán y Eva son echados del huerto de Edén, ellos viven cierta cantidad de años y luego mueren y se dan las generaciones. Y todos ellos, desde ese momento que recibieron esta profecía, comenzaron a esperar la venida de ese Salvador, de ese que iba a poner fin al reino de la muerte. Amén. Cristo profetizado. En Miqueas capítulo 5 hay otra de las muchísimas profecías mesiánicas. Miqueas 5:2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Alguien que es eterno, alguien que no es un hombre común como nosotros, alguien que a pesar de tener la naturaleza humana es denominado y llamado Hijo de Dios, porque es Dios mismo con nosotros, Jesucristo. ¿Y de dónde sale Jesucristo? De un lugar chiquitito, de un lugar pequeño, menospreciado. Todo el mundo podía esperar algo grande y glorioso que salga de algo grande también, pero Dios escoge lo pequeñito para mostrar su gloria a todos. Así que ninguno de nosotros puede decir: yo soy demasiado pequeño, soy demasiado insignificante para que Dios haga algo con mi vida. No. Y también nadie puede decir: yo tengo los méritos para que Dios me utilice. ¿No? Yo tengo los méritos, yo he hecho muchos estudios, yo sé mucho, Dios utilízame, puedes utilizarme, yo soy digno. Nadie puede decir eso. Amén. ¿Se da cuenta? Porque así, por un lado, por el otro lado, la gloria siempre es del Señor. Amén. Sea que sepas nada o que sepas mucho, la gloria completa 100% le pertenece a nuestro Dios. Y si tú o yo queremos ser utilizados, tenemos que hacernos nada en sus manos para que Él se lleve toda la gloria. Amén. Demos un aplauso al Señor por eso. Bueno, primero el Cristo profetizado. Hemos tocado solo 2 pasajes. Esa profecía se llevó a la práctica. El Cristo fue quebrantado. El Cristo quebrantado. Isaías 53, si bien es una profecía, nos habla lo que nosotros sabemos que aconteció en el año 33. Bueno, en realidad es un poco antes, el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. Dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos ese linaje. Nosotros somos una generación levantada. No solamente nosotros, durante los años, los siglos, las millones de personas que han conocido a Jesucristo, todos ellos somos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y un día, hermanos amados, ese linaje nos vamos a encontrar en un lugar llamado el mar de cristal, donde estaremos todos con palmas en nuestras manos adorando al Cordero por la eternidad. Amén. Es digno de alabanza. ¿Por qué no le aplaude por eso? Aleluya. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma. Eso es lo que somos nosotros, fruto. Amén. Somos fruto. Y cuando te mira a ti, no dice: ay, no, me faltó, no, qué pena, ¿cómo lo hice así? No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Verá el fruto de la aflicción de su alma
y quedará satisfecho. Ah, este es mi hijo. ¿Por qué? Sí, se ha caído, se acaba de caer, pero se ha levantado y ha venido a mí. Este es mi hijo. Se ha arrepentido. Este es mi hijo. ¿Quiere reconciliarse conmigo? Este es mi hijo. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, el Señor le mueve su corazón. Hemos cantado una alabanza que decía: mover tu corazón es lo que quiero. ¿Cómo podemos mover el corazón de Dios? La Biblia dice que la única forma de poder mover su corazón es con fe. Amén, con fe. Entonces tenemos que venir a Él en plena certidumbre de fe. Tiene que creer que Dios está ahí, que Dios está con los brazos abiertos, que Dios lo quiere abrazar fuerte, que Dios lo quiere sanar, que Dios lo quiere levantar. Crea eso, hermano. No crea que Dios lo quiere condenar, no crea que Dios lo quiere desechar para siempre. No ha venido Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué esperamos? Vengamos a Él en plena certidumbre de fe y provocaremos una sonrisa en el rostro de Dios. Muy bien, por su conocimiento, o sea, el conocimiento de Jesús, justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todos esos pecados que hemos cometido hasta hoy, aun si hemos hecho iniquidad y hemos estado habituados al pecado, hasta hoy que estás escuchando esta palabra, que estamos leyendo y escuchando la palabra de Dios, te tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermano, hermana, no estamos habilitados para nada en el reino de Dios. Pero si hay arrepentimiento, eso es tan precioso, el arrepentimiento, porque cualquier pecado que hayamos cometido, aún iniquidades, eso es decir, pecados perfeccionados, ser profesionales del pecado, habituados a la mentira, al fraude, al orgullo, al adulterio. ¿Cuántos pecados que se pueden venir a nuestra mente? Si estamos habituados a eso, hasta aquí, hasta ahora, pero en este momento nos arrepentimos delante de Dios, esas iniquidades automáticamente son llevadas en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Amén. Son llevadas en la cruz. Llevará las iniquidades de ellos. Muy bien. Cristo, nuestro gran ejemplo. En Hebreos capítulo 5 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esto es a su Padre, ¿no es cierto? Fue oído a causa de su temor reverente. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Por eso dice el versículo 8: y aunque era hijo, o sea, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo Jesús padeció en su carne, sufrió, y eso le enseñó obediencia. Señor, no importa, estoy sufriendo, estoy goteando sangre, me siento angustiado, pero prefiero obedecerte, porque es 1000 veces mejor hacer la voluntad de Dios y sufrir que no hacer la voluntad de Dios y gozar. ¿Por qué? Porque son deleites temporales del pecado, pero lo que Cristo nos ofrece es la vida para siempre, es la eternidad. Eso no es un año, eso no es 1000 años, eso es por siempre, para siempre. Nada se puede comparar a eso. Amén. Es como decirte, te doy una moneda de oro para que vayas y robes algo, para que hagas un pecado, o te guardas en santidad y al final de tu vida tienes todo el banco para ti. ¿Vas a preferir una monedita o vas a preferir toda una riqueza incalculable? No, ¿verdad? No importa, vale la pena hasta el último suspiro agarrarnos de nuestro Padre y valorar ese regalo y nunca rechazar el regalo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a aplaudir al Señor por eso. Apláudale, por favor. Cristo profetizado, Cristo quebrantado y luego Cristo glorificado. Cristo glorificado. Hechos capítulo 2. Ya en Hechos capítulo 2 ya Cristo ya había resucitado.
Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire cómo Jesús vino hasta lo último a entregar su vida y Dios lo exalta hasta lo más excelente, porque Dios es justo, porque en Él no hay sombra, no hay injusticia. Si nosotros hacemos lo mismo, también seremos exaltados juntamente con Cristo. Amén. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que hacemos nosotros tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo nosotros tenemos autoridad sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso merece un aplauso de usted, una alabanza gloriosa de parte de usted. Esa fue la persona de Jesucristo resumida en unas cuantas diapositivas: el Cristo profetizado, el Cristo quebrantado y el Cristo glorificado, porque el Padre es fiel y no puede mentir. Pues hablemos ahora en esta segunda parte de la obra de Cristo. Vamos a ir 2 diapositivas más. La persona y la obra. Vaya uno más, por favor. 2 diapositivas más, donde dice la persona y la obra. Ahí está, la persona y la obra de Jesucristo. Ahora vamos a tocar la obra de Jesucristo. Hago un clic. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? La salvación. Esa es la obra, definitivamente. Hablemos de la salvación. La salvación implica un costo inalcanzable. Recuerde eso, por favor. La salvación implica un costo inalcanzable. Salmo capítulo 49. ¿Temeré a los que confían en sus riquezas?, se preguntaba el salmista, y se jactan de sus muchas posesiones. Nadie puede salvar a nadie, escucha esa parte, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Ninguno. Y la Biblia es infalible. Si nos imaginamos la fortuna más grande, ¿cuántos eran? 80,000 millones de dólares. No alcanza para salvar un alma. Un alma no alcanza esa fortuna para salvarse a sí mismo. No alcanza. Entonces la salvación es de un costo inalcanzable. Amén. Nadie puede adquirir esa salvación por méritos o por recursos propios. Absolutamente nadie. Segundo, la salvación requirió un dolor inimaginable. Así es la salvación de Jesús. Isaías 53, volvemos a leer. Ciertamente llevó Él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea que, ¿se sintió enfermo Jesús? Por supuesto que sí. Llevó Él todas las enfermedades, sintió el cáncer, sintió el SIDA, sintió todo en su cuerpo. Todas las enfermedades, dolores, los llevó Él, los cargó Él. Esa cruz no pesaba solamente 33 kilos como era en lo natural. Seguro que era demasiado pesada. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esos azotes llamados el flagelo, literalmente hacían que se lleguen a ver los huesos de la persona azotada. Jesús fue azotado, flagelado por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos los pecados confesados, Jesús los llevó en la cruz del Calvario. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. A ver, escúcheme aquí. Así como la salvación es un regalo, la paz también es un regalo. Dios nos regala la paz. Jesús dijo: la paz les doy, mi paz os doy.
Amén. No les doy como el mundo la da. La paz de Dios es un regalo. Y si tú no tienes paz, si tú no sientes paz en este momento, es porque no estás recibiendo ese regalo por fe. Amén. Si te está turbando muchas cosas, temas sociales, temas económicos, temas políticos, no lo sé, temas familiares, te han quitado la paz, tienes que saber que esa no es la voluntad de Dios, porque Dios te dio la paz como un regalo, y esa paz fue, para que tú tengas esa paz, fue necesario que Jesús fuera castigado duramente, sea castigado. Por eso dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice por sus llagas, si se da cuenta, dice por su llaga. ¿Habrá tenido una llaguita acá? ¿Una sola llaga? No, todo su cuerpo era una llaga, hermano. Todo su cuerpo era una llaga. Usted se imagina el dolor, lo que supuraba de esa llaga. Si alguno vio la pasión de Cristo, más o menos tenemos una idea de lo que fue. Sí, un dolor inimaginable. Por eso Jesús sudó sangre, porque sabía lo que le esperaba. Sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, pero dijo: Señor, no importa, porque mi hijo, mi hija vale la pena. Amén. Porque vale la pena, porque yo un día quiero verlo a mi lado en mi reino para siempre. ¿Alguien puede aplaudirle a Dios por eso? Apláudale por eso al Señor. Muy bien. Entonces estamos hablando de la salvación, que tiene un costo incalculable, que requirió un dolor inimaginable. Tercero, la salvación que no merecemos, por supuesto. No merecemos, ni mereceremos nunca la salvación. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Estando en debilidad, no mereciendo, no éramos fuertes, no éramos dignos, en debilidad Jesús murió por nosotros. Ciertamente, dice el versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, o por lo bueno, podríamos también decir. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han dado sus vidas por lo que consideraban bueno, ¿o no? Claro, están los mártires, ¿sí? Los mártires de la independencia, qué sé yo, personas que han dicho: no, mi ideal es bueno, es justo, entonces voy a morir por ese mi ideal. Sí, hay personas que han dado sus vidas por eso, pero Cristo fue mucho más allá. Murió no por lo que era bueno, por lo que era justo, no, murió por lo que era malo, por lo que era débil, por lo que era pecado. Es como si nosotros digamos ahora, morir por el violador, morir por el asesino de mi hijo, de lo que más quiero, morir por él. Solo Dios, amén. Solo Dios lo hizo, amén. Ese es el único amor que nosotros debemos alabar para siempre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es el momento en que usted está ahí postrado, caído, tiene que acordarse: Señor, gracias por tu amor, porque ahora que yo estoy aquí en este lugar, me doy cuenta de que Cristo murió por estos mis pecados. Así que me vuelvo a levantar y corro a tus brazos ahora que tengo vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Si se pasa la vida y no nos hemos arrepentido, ya no hay más pago. Amén. Ya no hay más pago. Pero que tenemos vida, pruebe respirar, pruebe ver si su corazón está latiendo. No hay otra forma. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y decir: Cristo, ven a mí, quiero entregarte mi vida por completo, porque tú lo diste todo por mí y yo quiero darlo todo por ti. Amén. Demos un aplauso al Señor por eso. Seguimos hablando de esa salvación. Dice que esa salvación es sobreabundante y es victoriosa. Salvación sobreabundante y salvación victoriosa. Romanos capítulo 5 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Wow, si cuando hablamos del pecado que abunda, realmente estamos hablando de los tiempos presentes, ¿sí? Cada vez como en Sodoma y Gomorra dice la palabra que el pecado se acrecentaría. Piense en las cosas más horrendas que escuchó, que vio en las noticias, no sé, homicidios, canibalismo entre padres e hijos, cualquier pecado que usted pueda imaginarse. La Biblia dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es más grande. Amén, aplauda. La gracia es más grande, la gracia sobrepasa. No puedo decir, no, ese pecado no. A la única excepción, como dice la palabra, la única excepción del pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado imperdonable. Pero ese pecado imperdonable también se puede notar por los frutos. La persona que ha cometido el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo, esa persona ya no va a querer arrepentirse, porque el Espíritu Santo no va a poder redarguirle, ¿sí? Porque esa persona ha blasfemado contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya no le redarguye y esa persona ya no quiere arrepentirse y no va a querer arrepentirse. Pero una persona que quiere arrepentirse es una persona que está siendo obrada por el Espíritu Santo y por tanto no ha llegado a ese extremo. Fuera de esa excepción, ningún pecado es más grande que la gracia sobreabundante de Dios para con nosotros. Amén. Esa es la maravillosa noticia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y escucha el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Algo que reina es algo que es victorioso. Amén. Estaba el pecado reinando y ahora vino alguien que le quitó el reino al pecado y es la gracia de Dios. Por eso decimos que la gracia es victoriosa. La gracia vence. Amén. La gracia vence al pecado. Y qué bueno que esto pueda ser transmitido por las redes sociales y que llegue a esa persona que necesita la gracia de Dios. La gracia vence cualquier pecado. Hermano, vuelve a los brazos de Cristo. Vuelve a la casa de tu Padre. Es el momento, todavía tienes tiempo. La puerta no se ha cerrado. Recordemos el arca. 120 años tardó en construirse esa arca, pero en un segundo, ¡pum!, la puerta se cerró. Imagínense. Ahora la puerta está abierta, todos pueden entrar solo con creer, solo con arrepentirse, pero llegará un momento en que la puerta se cierre. Y ese tiempo en que la puerta se cierre puede ser el último suspiro de la vida. Ahí se define la eternidad. Amén. Wow. Reine para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Seguimos y estamos en la recta final. La gracia es exclusiva de Dios. Amén. Exclusiva, es made in Dios. No hay más. No podemos decir que alguien más tiene esa gracia que solo la tiene Dios. Es exclusiva de Dios. 1 Corintios capítulo 1 verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por Él, diga conmigo, por Él, es decir, por Dios, por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, el que se alegra, el que se alaba, ¿no? El que dice, wow, qué bendecido que soy, en otras palabras, ¿sí?, se gloríe en el Señor. ¿Qué significa eso? Todo lo hizo Él, amén. Todo lo hizo Él. ¿Qué tengo que hacer? Creer, nada más, creer. Y si no creo, lo único que tenía que hacer yo no lo hice. Ahí sí que estoy en graves problemas eternos, podría decir yo. ¿Sí? Entonces
Lo único que tenemos que hacer es creer. Y vamos a creer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a creer en Dios cada día más, cada día más. Vamos a practicar esa fe. Finalmente, esta obra es encargada a su Hijo. La salvación te la encarga el Señor. Te dice: hijo, mira, ¿tú tienes la salvación? Sí, tienes la salvación, pero también te doy esto para que tú puedas difundir a otras personas, para que puedas, como es ahora muy conocido, compartir, ¿no? No solamente darle like, sino compartir con todos los que conozcas, con todos los que conozcas. Y hasta con los que no conozcas y tengas un encuentro ocasional, comparte esta salvación de valor incalculable. 2 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esta palabra dice: ya no estés más separado de Dios. Ya no estemos más separados de Dios. No hay pecado que no pueda ser rebasado por la gracia de Dios. Y déjeme decirle también algo: no hay placer mundano. Escúcheme esto: no hay placer mundano que te pueda dar el pecado, que te pueda dar el dinero, la fama, la fortuna. No hay placer humano que se compare a un minuto en la presencia del Dios eterno. Amén. No hay nada que se compare a su presencia, que se compare a ser perdonado, a ser amado, a ser abrazado por Dios. Así que corre a los brazos de Cristo y recibe su gracia salvadora. Vamos a ponernos de pie. Señor, muchas gracias, porque lo que has hecho por nosotros es impresionante, Dios. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos. Vamos a cantarle al Señor recordando este hermoso tema. He pasado por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará.